Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Estamos en Hospitality Motociclismo, ese punto de encuentro que sabéis que tenemos donde albergamos a todo el universo de la moto y donde estamos tratando temáticas destacadas que queremos compartir con vosotros para que disfrutéis sobre todo con esa pasión que nos une, la de las dos ruedas, y que nos sigáis en nuestro canal y nos sigáis también a través de nuestra web de motociclismo.es. Hoy nos acompañan en este Hospitality Motociclismo Pepe Urgaleta, director de motociclismo. Hola Pepe. Hola a todos. Está con nosotros también Chechu Lázaro, nuestro gran enviado especial a los grandes premios y el que más sabe del universo de MotoGP. Chechu, muy buenas. Buenas, qué bueno es tener amigos, ¿eh? Y está con nosotros también un buen conocido de motociclismo, muchos años con nosotros, director de motociclismo, ahora dedicado también al mundo de la tele y, cómo no, está con nosotros para tratar la temática de hoy, Sergio Romero. Sergio, muy buenas. Buenas, Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? Y hola a todos. Te veo fenomenal, muy bien ambientado, sobre todo Sergio Romero, sobre la temática que nos acompaña hoy, Sergio, porque hoy vamos a hablar entre nosotros, a descubrir las road races, vamos a descubrir sobre todo la más importante, la más emblemática, como es la de la Isla de Man, y detrás de Sergio está justamente una de las partes protagonistas de esta historia, de la historia de la Isla de Man, como bien decimos las road races. Sergio, Isla de Man, road races, una modalidad muy importante. Luego tocamos ese punto de por qué la moto que está detrás de ti es protagonista. ¿Qué tienen esas road races? Bueno, yo me he ambientado, como me habéis dicho, Road Races, Isla de Man, me he ambientado al máximo para estar a la altura de este Hospitality Motociclismo, que me parece una gran iniciativa por vuestra parte, lo primero que tengo que decir. Bueno, las Road Races son una cosa que realmente te engancha, y yo creo que vistas desde fuera además parecen una gran locura, que han hecho unas imágenes espectaculares, una cosa muy visual, pero detrás de eso hay una historia larguísima del mundo del motociclismo, y dentro hay una técnica también y un mundo muy especial, ¿no? Que de alguna manera lo hemos vivido, el señor Urgaleta, que está aquí a mi lado en pantalla, y yo hemos tenido la suerte de estar ahí, y bueno, por eso un poco se ha montado esta charla, ¿no? Porque evidentemente lo que buscamos también en la charla, por un lado, descubrir esa gran cita que es la Isla de Man, pero también recordar que motociclismo fue protagonista en esa prueba, en una locura, si queréis decirlo así, cumpliendo el centenario, cumpliendo aquel año 2007-2008, motociclismo, Pepe Urgaleta se embarcaba en el año que corrimos peligrosamente, se embarcaba en una idea que cómo nace esa idea de querer ir a la Isla de Man, sobre todo teniendo en cuenta a lo mejor una mente como la tuya, Pepe. Sí, que jamás piensa absolutamente nada, querías decir, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que es una de estas carambolas que va surgiendo, porque el año 2007, como has comentado, era el aniversario del centenario, mejor dicho, del TT. Y entonces, un día de estos que estábamos encima de la mesa, dijimos, ¿y por qué no nos vamos a correr en la Isla de Man el aniversario, que debe ser súper chulo y tal y cual, ¿no? Y entonces, nada, nos pusimos a intentarlo. Y claro, digo, yo solo ahí no me veo ni de coña. Y entonces busqué ahí por la redacción y la otra única persona que debía tener un nivel de neuronas muy bajo era Sergio. Y me dijo, bueno, pues nada, vámonos para allá. Nos intentamos apuntar y los de la Isla de Man, que evidentemente en el centenario tenían gente para aburrirse, nos mandaron a donde el padre Padilla, que creo que todavía no ha vuelto. Y entonces, pues estábamos un poco tristes, un poco... Sí, bueno, tuvo mucha presión, ¿eh? Pepe hasta nos ayudó, Mamola, movimos a todos los contactos que teníamos, dimos por saco a medio mundo para intentar que nos aceptasen en el centenario, pero no hubo manera. Entonces al final dijeron, oye, si queréis, venidos, porque el TT era en mayo, mayo-junio, y dijeron, venidos primero al Manx GP que se hace en verano y probáis esto, que esto no es una gilipollez. Y entonces al final, pues Sergio y yo decidimos tirar para adelante. Bueno, el Manx, perdona que os interrumpa, es el mismo circuito que la Isla de Man, el circuito de la montaña, 60 kilómetros alrededor de la isla, pero no pueden correr pilotos profesionales, solo, digamos, amateur, entre comillas, o sea, no hay equipos grandes, o si los hay, es con pilotos nuevos. Y el Manx es como la antesala al TT. ¿Cómo dominas ahí? Colaste ahí tu nombre, Sergio Romero, de ir a la Manx. Chechu, tú entonces estabas ya entre nosotros en motociclismo. En motociclismo siempre tenemos mucha pasión, tenemos ganas de acción. ¿Tú cómo
veías esa idea? Porque tú estabas empezando en la redacción de motociclismo, y cómo veías esas locuras que teníamos dentro de nuestro motociclismo, esas acciones propias de alguien que quiere el mundo de la moto. Sí, yo, como bien dice, bueno, yo aquí hoy voy a estar más de oyente porque, sobre todo, lo interesante es que Sergio y Pepe nos cuenten esas historias y anécdotas. Pero sí, como dices, yo que entré en 2006 como becario, pues esa idea que germinó, sobre todo eso, finales de 2006, 2007, lo viví en una redacción en las que para mí casi todos eran héroes, porque conocías a Pepe, conocías a Sergio, probador, y la verdad es que ver cómo esa idea que es verdad que parecía una locura, pero que a mí me ilusionaba tanto, porque yo es verdad que había escuchado hablar mucho de la Isla de Man, y sobre todo en aquellos años, yo creo que 2006, 2007, todavía no estaba tan metido o estaba un poco más apartado. Yo creo que ahora se ha hecho más mediático el evento, pero en aquellos años era una cosa como más vintage, más de otra época, y escuchar un poco hablar de un poco de esas locuras que querían hacer, a mí la verdad es que me sorprendía. Ya te digo, yo lo viví un poco desde ese lado de la redacción, empecé siendo becario, me tocó corregir muchos textos que mandaban Sergio y Pepe en aquel entonces, y la verdad es que me la devoraba. Bueno, tanto que me la devoraba, que ya sabéis que luego hicimos este especial del año que corrimos peligrosamente, porque se juntaron lo que en principio fueron historias contadas en la revista La Moto, acabaron en este especial que creo que tiene 164 páginas, y que es una maravilla de coleccionista. Creo que está, Santi, tú lo sabes, en el kiosco online de Motorpress, en Amazon, y lo recomiendo porque la verdad es que yo creo que es de las cosas más bonitas y más extraordinarias que se han hecho en el mundo de la moto, de la editorial de la moto, yo creo que por lo menos en este siglo, en el siglo XXI. Sergio, le ha quedado muy bien el peloteo a Chechu, ya veremos si tiene alguna consecuencia o no. Burgaleta, Tourist Trophy, ¿por qué Tourist Trophy? ¿Por qué tiene ese nombre? La Isla de Man está claro que es el emplazamiento, pero ¿qué significa esas dos letras? TT, que por ejemplo en el mundo de la moto de campo nosotros tenemos al todoterreno, pero ¿qué significa Tourist Trophy? Ayala, bueno, se lo preguntas a él porque él estaba cuando arrancó. En 1907 sí, estuvo el primero. Yo fui el que puso el título a la carrera. No, en realidad esta carrera se hizo un poco por obligación, porque en Inglaterra no dejaban hacer carreras a principios de siglo, te obligaban a ir con una máquina adelante, bueno, era imposible. Y entonces la Isla de Man, que era un territorio autónomo, se dedicaban básicamente al contrabando y la piratería, pues ellos dijeron, joder, esto puede ser una manera de promocionarnos y de sacar dinero. Y entonces ahí no había ninguna restricción a la circulación, y el club inglés británico que quería hacer la carrera se dirigió a ellos y dijeron, vale, pues lo vamos a hacer. Hicieron una carrera y ahí era trofeo turístico, porque en aquel momento las motos eran las motos normales y corrientes, pero había más TTs. En la isla Asen, por ejemplo, ha sido el TT de Asen durante muchísimos años también, y había muchas carreras igual. Después hicieron ellos su propio trofeo, que es Sergio tiene un montón de ellos, y la carrera al final se convirtió en la más importante del mundo, porque al final el circuito era bueno y porque los británicos en ese momento eran los reyes del motociclismo. Bueno, es la carrera más antigua, ¿eh? Y al principio... ¿Esos trofeos los tienes o no? Sí, tengo alguna réplica ahí de... Las réplicas, es verdad que es el Mercurio, que es el Mercurio alado, eso se convirtió en el emblema de la carrera, y hay dos tipos de réplica, la de plata y la de bronce, que te la dan según el tiempo que de diferencia con el que acabas sobre el ganador. Si acabas más de un 10% más lento que el ganador, te dan de bronce, y si acabas dentro del 10% de eso, te dan de plata. Lo que pasa es que si quedas un 20% más lento que el ganador, no te dan ninguna. O sea, que conseguir una réplica ahí es una cosa como, bueno, significativa. Decías la carrera más antigua que hay en la historia. Sí, que el principio que cuenta Pepe, la subida a la montaña y toda esa parte, el circuito era diferente, pero se corría sobre tierra. O sea, había trozos que no estaban ni asfaltados. Ahí te habrías defendido bien, ¿eh, Sergio? No, ese sería tu campo, Ayala, ahí. Que ir Moto Verde a representar ahí. Ahí podíamos haber hecho el equipo motociclismo Moto Verde, que ya habría sido la gloria bendita. Porque nosotros, eso sí, en la tierra somos realmente malos. Bueno, yo en la tierra soy muy bueno pegándome unas natas, ¿verdad? Yo soy un crasher absoluto en la tierra. Pero en el asfalto no, en la Isla de Man no. ¿Qué tiene el circuito, qué tiene el recorrido actual? Evidentemente al principio era la montaña, un Tourist Trophy, que por cierto este año
no se hace. Ha habido pocas ediciones en las entreguerras, básicamente. En 2001 con la fiebre aftosa, creo que son los años en los que no se ha corrido desde su puesta en marcha. ¿Qué tiene el circuito actual de la Isla de Man? Pepito, cuenta todo esto que Bueno, escribiste el unas palabras circuito, bonitas. en realidad, el circuito original era más corto, después había otro en la parte del sur que se llamaba el circuito de Eclipse, pero el circuito que hay actualmente, salvo pequeñas modificaciones, es el mismo que hay desde los años, desde la segunda década del siglo XX. Han cambiado algunas curvas porque el trazado de la carretera ha cambiado, pero nada más. Ahora hay más casas y ahora hay más urbanización y evidentemente el asfalto es diferente y hay puentes y otra serie de cosas, pero si tú coges a alguien del año 1925 y lo pones y que se conociese el circuito, se lo hace el tío, pero vamos, con los ojos cerrados. Oye, y reconoce, Pepe, tu primera vuelta, ¿alguna parte del mono te pesaba más de forma especial después de rodar por vez primera en la Isla de Man? Bueno, sí, el cuello sobre todo, no, lo cerré el cuello mucho y después cuando iba por el circuito no podía respirar. Pero cuando acabaste la vuelta, ¿alguna parte pesaba más o no? ¿O estabas No, igual? mira, lo que sí es cierto, y de eso sí me acuerdo, es que cuando la primera vez que me dio el banderazo, el Marshall que estaba ahí, que me había tirado ahí, pues eso, un montón de tiempo, diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, eres gilipollas, bla, 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 todo lo que se puede pensar. Cuando el tío me dio el banderazo, respiré y me quedé, yo creo que sin una gota de aire en el cuerpo. Me quedé vacío completamente diciendo, o sea, estoy vivo, estoy aquí entero, perfecto, esto es maravilloso. Oye, sobre todo porque creo que hasta llegar a ese banderazo que cuenta Pepe, que la idea arranca en 2007, pero queriendo hacer un poco el homenaje al TT, pero no podéis correr esa edición de 2007, hasta llegar a ese punto de salida de 2008, pasan muchas cosas, ¿no? Necesitáis permisos para correr, la Federación Española no permitía a un piloto federado bajo la bandera de España correr en la isla. ¿Cómo os montáis? Que eso lo contáis muy bien en este libro, en este especial, pero bueno, contaros un poco cómo arranca eso. Sergio. La parte burocrática también fue jodida porque, bueno, realmente la idea era correr el TT. Además se cumplía también un aniversario de la CBR, o sea, era como la idea de vamos a correr el TT. Cuando nos dijeron que no, ahí fue cuando Pepe dijo el año que corrimos peligrosamente. Entonces arrancamos con todas las otras carreras, pero claro, lo primero que necesitábamos era una licencia. Porque desde que se mató Santi Guerrero en el 70, que estaba corriendo el Mundial de 2,5, que todavía era prueba apuntable, la Isla de Man, la federación nunca ha dejado volver a un piloto español. Entonces empezamos a indagar y como nuestra empresa Motorpress tenía Motociclismo México, ya vamos para allá. Entonces, bueno, liamos a los mexicanos y ese trámite... Creo que es el momento del homenaje de Pepe. Ese trámite, efectivamente, ahí trajo muchas consecuencias como esta. Ese sombrero además también tiene historia. Luego nos cuenta Pepe porque también ha salido salen bastantes fotos del especial. Sale. Nos convertimos por un rato en mexicanos. Lo que pasa es que, bueno, la Federación Mexicana nos ayudó, pero en algún momento también dejó sus cuentas medio no cerradas del todo, así que nos apoyaron, pero luego tuvimos problemas. Pero fue, bueno, la primera gran ayuda nos la dio México y a partir de ahí pues empezamos a llamar a cada carrera para poder inscribirnos. Llamamos, claro, los del Ulster, Pepe, ¿cómo era? ¿Te acuerdas cómo nos trataban? Pepe decía, nos trataban como si fuésemos retrasados, porque los irlandeses del norte, además, hablan como si tuviesen una patata en la boca y están borrachos o parece que lo están, entonces no entienden nada de lo que dicen. Y entonces enterarte ahí de la dinámica de cómo funciona una carrera nueva, que es una carrera que se corre como en una granja, el Ulster GP, que también fue una carrera del Mundial, eso fue la polla, Pepe. Bueno, en realidad aquí hay que decir dos cosas. La primera, lo que dice Sergio es cierto. La segunda es que Sergio siempre llega tarde a todo en este mundo. O sea, cuando se muera, llegará 5 minutos tarde. O sea, seguirá el corazón, aunque se haya muerto, seguirá latiendo algo más, ¿no? Hoy a Hospitality ha llegado en hora, o sea que... Sí, más o menos. Ahí sí hay que reconocerlo. ¿Ves? Ya empieza a desmontar Ayala tus teorías. La primera falsa, porque luego iremos viendo que la culpa era mía, que se supone que yo era gafe, porque bueno, no, se jodía todo, perdíamos aviones por su culpa, obviamente. Bueno, sigue. Pero bueno, es que claro, es que si nos podemos hablar de 2 años de historia, estaríamos aquí 2 años hablando, ¿no? Pero de lo de los mexicanos que contaba Sergio, bueno, estos sombreros nos los trajo un compañero nuestro
de equipaje de mano en un avión desde México y te puedes imaginar la gracia que le hizo, ¿no? Y los mexicanos, el problema que tuvieron es que los mexicanos no habían pagado las licencias de la FIM desde tiempo inmemorial. Y entonces al final, bueno, hubo una movida y entonces al final creo, no estoy muy seguro, pero creo que la FIM tuvieron que pagar las licencias que tenían atrasadas. Está como los impuestos de Hacienda, ¿no? Que te piden 5 años con recargo. Pero al final lo conseguimos, ¿no? Y, y después, ya no, y me acuerdo que me habíais preguntado. No, bueno, corriste bajo bandera mexicana, ¿no? Sí, y después lo del Ulster, la primera carrera era el Ulster GP que se corría en Dundalk, era una carrera que se corría, era parte del Mundial de Velocidad, estuvo también durante muchos años y como dije Sergio, eso era un sitio, para que te hagas una idea, nosotros llegamos con la furgoneta, estábamos en el circuito y ni sabíamos que era el circuito, lo fuimos recorriendo porque había como señales y paja, flechas, ¿no? Y tal, y balas de paja, y acabamos en el paddock, que el paddock era un prado, absolutamente. O sea, había el paddock de los guapis, que era donde estábamos nosotros, y el paddock ya de los que eran los infames, que era una cuesta llena de piedras, encima todo el tiempo lloviendo, cayendo agua por todas partes, un desastre. Y mira, hay una cosa que para Santi más o menos puede ser normal, pero que en la velocidad es jodida, y es que tú pones los calentadores, calientas los neumáticos de la moto, tal, los quitas y cuando tienes que salir a la pista tienes que atravesar un camino con barro. Entonces eso te daba un dolor de corazón, decir, joder, ¿cómo voy a salir después de haber estado calentando las gomas nuevas, tal, pasar por el barro y salir al circuito? Es el universo trail. Podíais haberos llamado Pancho Villa o Embarrados Team o algo así, o Escombreras Team, algo le podíais haber puesto. Oye, yo releyendo, esta mañana me he releído un poco la revista y no recordaba que en el Ulster, creo, la carrera que corréis, la premisa siempre era arrancar la moto y correr riesgo cero. Y creo que Sergio, a los 10 minutos de salir, se había ido largo en una curva y acabó, pues eso, en un prado también, ¿no? Creo que Pepe te volviste loco ahí. No, bueno, es que la premisa era, porque había en la redacción, la gente de Motorpace decía, Pepe, a ti no te va a pasar nada, tú eres una persona con un poco de cerebro, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, Sergio, es que no te lo puedes llevar porque es que se va a matar, porque tal. Y yo, no te preocupes, yo le cuido, no va a pasar nada, tal cual. Cuando llegamos ahí y vimos el Sergio, o sea, mucho cuidado, porque encima estaba todo mojado, claro. Y entonces, tú no te preocupes, que no va a pasar nada, no sé qué más. Y cuando salimos, hicimos las primeras vueltas de entrenamiento, llegamos tarde, porque llegamos tarde a todo, ya se han venido todos cuando salimos nosotros. El pobre organizador era el director de una revista que dijo, ¿para qué coño les he invitado a estos tíos aquí? Y entonces nada, volvemos, llego a la carpa que tenemos después de pasar por el barrizal que teníamos ahí, y entonces veo una pelota de barro con hierba en la estribera de la moto de Sergio. Entonces, claro, le miré, digo, ¿pero qué has hecho? Y dice, me he salido. O sea, a la primera vuelta ya se había salido. Me había llegado a caer, ¿eh? O sea, me salí por el campo y al final me hostié. Al final de unas balas de paja que había y era hierba, claro, me caía a 10 por hora, pero cuando volví dije, bueno, no se lo quería decir porque dije, se va a poner loco. Oye, Pepe, y para preparar un alemán, ¿qué hace falta? Aparte de botas catiuscas y en tu caso imagino que llevarías también chubasquero amarillo, botas de esas amarillas, paraguas amarillo. Aparte de todo eso, ¿qué hace falta? Hombre, ahora ya hay bastante gente dentro de unos límites que corre en la isla de Man, españoles, quiero decir, porque más o menos ya se han aprendido todos los trucos, que es coger un equipo de allí, coger una licencia, más o menos en nuestro caso, el primer problema era el absoluto desconocimiento de todo, porque es que íbamos como si nos vamos a la luna, ¿cuál es el cráter? ¿Por dónde se sube y por dónde se baja? Entonces, primero totalmente administrativo, que nos tiramos un montón de tiempo, y después nosotros íbamos ahí con una furgoneta y lo único que nos faltaba era la nariz roja y los zapatones, porque es que no nos enterábamos de nada. Íbamos con una gente que ya llevaba mucho tiempo ahí y nos decían, para acá, y nosotros íbamos para acá, para allá, pues íbamos para allá, pero no nos enterábamos absolutamente de nada. Ya llegar allí fue una odisea, porque así no ferries, que no sé qué, porque fuimos primero a Irlanda, de Irlanda al otro lado. Bueno, aquello fue un caos. El año siguiente fue todavía peor, porque hicimos primero el Northwest 200, que es la carrera más importante de Irlanda, que también es, bueno,
Eso sí que es una locura. Eso es una locura Como absoluta. concepto de carrera. Como concepto de carrera es un triángulo y con las carreteras estas que son así, para que viertan el agua en unas rectas y después te metes por un pueblo con tapas de alcantarilla, con no sé qué, no sé cuántos, te metes por debajo de las vías del tren. O sea, como te metas una nata, no hay ni un sitio donde no te mates. O sea, eso es de locura. Y de ahí nos teníamos que ir a la isla de Man. Y entonces ahí tuvimos un percance porque antes de llegar a... ya se está riendo Sergio, evidentemente. Sergio, la furgoneta, cada vez que cogía la furgoneta la rompía. Entonces, el primer año le alquilamos la furgoneta a Gimroda, que es el dueño del equipo Kawasaki. Lleva ¿cuántos mundiales de Superbike, Santi? Pues 5, tal Cinco, cual. 5 tal cual. Y bueno, y el de Sainz también, ¿no? Lleva 6. Sí, sí. Eso. 5 con Rey Y una con Sainz. Entonces cogimos la furgoneta. Según llegó a Madrid, él se había cargado algo de la refrigeración. El manguito del turbo era. El manguito del turbo. Tuvimos que parar en Burgos, intentar encontrar uno, bueno, una odisea. Y después, eso fue el primer año. El siguiente año, cuando íbamos por Irlanda, se cargó el motor entero. O sea, destruyó el motor de la autocaravana y la tuvimos que dejar en el último pueblo de Irlanda del Sur, que ni me acuerdo cómo se llamaba, porque me abandonaron en medio de la carretera. Yo me quedé ahí. Y se fueron al este. Y entonces estuvimos prácticamente un mes sin poder dormir en la autocaravana. En el Norway nos metieron en una autocaravana que tenía un señor en su patio trasero, una caravana. Llena de mierda, pero bueno, mierda que llenó todo el patio con lo que había dentro, ¿te acuerdas? Acojonante. Oye, para llegar a correr, a alinearse en la parrilla del TT, ¿hay que acreditar una serie de resultados? Sí, para el TT sí. Evidentemente no. ¿Qué han ido ellos? No, pero contar, porque aparte de correr todas esas carreras que estáis contando previas al TT, pues para acumular kilómetros, experiencia, también necesitabais una puntuación, por así decirlo, para alinearos en la parrilla. Sí, por decir de alguna manera, el Manx era un poco el curso previo. Tenías que hacerlo bien en el Manx y entonces te dejaban correr el TT. Para el Manx, en realidad, tenías que quitar unos resultados en España que los hicimos y no hubo más problema. Después, para el TT, a mí, por supuesto, me dijeron, Ana Majete, vete a casa. Y con Sergio, recuerdo que tuvimos mogollón, lo había hecho estupendo en el Manx. Y joder, aún así recuerdo que los tíos eran inflexibles y que no nos daban la autorización para correr ahí. Nos tiramos meses hasta que al final pudo correr Sergio y la verdad es que lo hizo también estupendamente y a partir de ahí ya el resto de los años no hubo más mínimo problema. Es verdad lo que dice Pepe, que era muy complicado porque para nosotros no teníamos ninguna referencia ni información ni de puesta a punto, ni de las motos, ni de nada en absoluto. Entonces llegabas ahí totalmente a ciegas, no sabes qué tiene desarrollo, qué suspensiones, cómo tienes que poner a punto. Es como ir a hacer una disciplina que no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta la fecha, ¿no? Y en aquel momento solo estaba Antonio Maeso y nosotros corriendo, que tampoco coincidimos del todo en categorías y en fechas, así que fue como hacer algo totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Porque no había esa cultura. Desde entonces ya han empezado a ir españoles. A raíz de eso también, Martí Motos, que es el equipo de Martino, ha ido con Víctor López, que ha ido 4 años al Manx y de hecho ha terminado cuarto Víctor. Y también ha ido con Raúl Torras, otros 3 años y también, bueno, hay un chaval que se llama Víctor Ortega que está corriendo en el Manx. O sea, como que hay una generación que ha ido después de españoles y más o menos hay un poco de información, pero en aquel momento es que era todo por descubrir, que también es lo bonito, ¿no? Llegar y hacer cosas nuevas. ¿Y la moto que está detrás, Sergio, esa es con la que corristeis en qué año? Esta es la de la que usamos en el reportaje, que fue con la que corrimos 2007 y 2008. Teníamos 2 motos, teníamos 2 CBRs que nos de Honda, que eran las motos de calle. Entonces las desmontamos y las preparamos para correr, les pusimos el kit de la electrónica, el escape, las suspensiones y a final del 2007 nos dijeron, tenéis que devolvernos esta moto y os damos otra de calle 2008 y para que la sigáis usando. Entonces Pepe y yo dijimos, hostias, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿qué hicimos? Nos las quedamos. Entonces Pepe tiene la suya y yo tengo la mía. Y esos colores, que no están al azar esos colores. No, esos los colores eran con los que corrían las Honda, la primera generación de Honda básicamente, hasta
hasta el año 68, desde el 59 que llegaron, y hicimos más o menos una imitación del color. De hecho, Guy Martin al año siguiente hizo la moto igual que esta, y decíamos, ¿por qué copión es el tío? Yo, no, la mía es mucho más bonita, y te digo, ¿qué coño es esto? Jodido. O sea, nosotros hemos copiado, pero vamos. Nosotros copiamos, pero copiamos primero. Él copió Exactamente, era un sobre nuestra recopión. copia. Sí, sí. Y para preparar la moto, entonces, nada, fuisteis tal cual, lo que la intuición os daba. Allí. Para vosotros, ¿en qué categoría corríais? Corríamos ese año, corríamos en Super Sport, que es eso, que es la CBR Sport. 600, la Honda. Claro. Corríamos Super Sport porque en aquel momento en la isla corrías o Super Sport o Superbike, más o menos, ¿no? Y claro, con las 600 vas a 270 y con las 1000 vas a 300. Claro, entonces la cosa cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo ir entre las casas a 250 que a 300. Sí. De hecho, el 600, es el mejor para Sí. Sí, aparte que era, primero en el Manx solo había 600 y después por una cuestión ya de somos idiotas, pero vamos un nivel de idiotez hasta cierto punto, ¿no? Y después, además, el segundo año, como vimos que la moto de serie, pues la moto estaba completamente de serie, no corría nada, pues, joder, pues lo que hicimos fue que a la moto de Sergio le pusimos un motor, alquilamos un motor de carreras de Super Sport que se suponía que daba más eso, porque me acuerdo que en el Norwest, en el Speed Trap este que hacíamos, te digo, Sergio, ¿qué coño es esto? Que te saco 3 por hora. Sergio llevaba la goma buenas, el motor Sergio con revoluciones. Sergio era la superestrella y yo el mega tostado que va ahí, dame un poco de gasolina y tal. Sí, bueno. Oye, una cosa, a mí una cosa que me llama mucho la atención, ¿cómo hicisteis? Porque vosotros sobre todo, bueno, habéis probado mucha moto, evidentemente sois probadores con muchos años, con motos de pruebas en carretera, pero sobre todo habéis hecho carreras en circuitos. ¿Cómo es llegar a un circuito que es una carretera donde imagino que las referencias son un poste, un árbol, una pintura en la carretera? ¿Cómo os vais memorizando esas cosas? Sergio, el único que se memorizó algo. Claro, eso os iba a decir. Es que hay un momento que me encanta cómo lo contó, porque había un juego en la PlayStation, pues no sé, el de la de hace 10 años o más, o 12, pues no sé, no sé ni el juego. Si era la PlayStation 2 o lo que sea, vamos. Entonces había un juego que estaba súper bien recreado. Hasta la referencia, las curvas, todo. Yo estuve jugando a eso meses. Pero claro, Pepe decía, este cabrón que es soltero, no tiene hijos, y yo en casa, claro, no puedo ponerme a jugar a la PlayStation. Y entonces cuando llegamos, él no tenía ni idea de para dónde iban las curvas, y yo ya, más o menos, ya sabía casi todo, ¿sabes? Menos algún tramo que es muy difícil porque es muy parecido, porque en general todo es muy rápido. Menos quizá los tramos rápidos, lo demás lo tenía claro en la mente. Y él estaba ahí, joder, no sé si es a la derecha o a la izquierda. Entonces siempre vas, imagínate que vas a 200 y dices, ahora después del rasante, ¿qué es, derecha o izquierda? Entonces te cagas ahí, ¿no? ¿Y había horario en el PlayStation también? ¿Llegabas en hora o ahí no? Ahí llegaba en hora, y te voy a decir una cosa más. Llegaba en hora y en la Play creo que hice 18 minutos 55 segundos con una moto privada que podías elegir, y en la vida real con la Kagwa hice 18 minutos 45 segundos. O sea, 10 segundos entre el juego y la realidad. Bravo. Yo recuerdo, además, aquello era terrorífico, porque primero no veía nada, todo era ciego, además, o sea, porque tú dices, menos el tramo de la montaña, el resto prácticamente todos son zonas ciegas. Y entonces, claro, tú veías una señalita que ponía curva a la derecha, y decías, sí, pero la curva es de 60, de 80, de 240. Entonces, claro, ibas ahí agachado y te levantabas un poquito para ver a ver por dónde iba, y dices, y cuando habías bajado, 210. Y decías, me cago en la leche, otra vez a ponerte a 250, ¿no? Porque bueno, es que allí... Perdón, ¿sí, Sergio? No, dime, Santi, que te lo guardo. No, que allí para la gente que no conozca, ya habéis llegado, tenéis la moto preparada, Luego, el formato de competición, ¿cómo discurre en la Isla de Man? Porque son muchos días. ¿Cuándo llegas? ¿Cómo es el formato? Pues llegas un viernes y tienes como una semana, ese sábado entrenas, te das una vuelta para los newcomers, para los nuevos te dan una vuelta, y si no, no sé si el lunes, creo recordar, empiezas una semana entera de entrenamientos. Entrenos. Que por lo general te da tiempo, depende de lo rápido, lo bien montado que esté tu equipo, a dar entre 2 y 4 vueltas cada día, cada tarde. ¿Qué pasa? Que el tiempo muchas veces es una mierda, llueve, entonces estás ahí. Hay semanas, hay años que es complicado, pero hay años que se hace bueno, ruedas, pues a lo mejor 5 días o 6. Y entonces el sábado siguiente, o sea, cuando pasa la primera semana, ya tienes la primera carrera. Y la siguiente semana, depende en las categorías que estés inscrito,
tienes, por lo general, los pilotos locales corren todas, tienes pues 2 carreras de 600 y 3 carreras con la 1000. O sea, es un mes allí prácticamente el que te tiras. Bueno, sí, como 15 días más el llegar, el irte, estás, Y al final estás 20 días. Como lo que llevamos confinados, vamos, ahí. Sí. Pero Y además, efectivamente. y además hay que tener en cuenta que todo el mundo hace el Northwest 200, que al final es otra semana más. Claro, entonces sí que al final nosotros estábamos Porque es un como el mes, entrenamiento. como dices tú, Santi. Nos íbamos de aquí, de España, estábamos un mes fuera hasta que volvíamos. Cada año. Chechu, y tú y yo, mientras tanto, en la oficina, estábamos aquí. Y Yo ya te digo, yo me mandaban los textos en Word, yo tenía que copiar, que corregir, pero sí, la verdad que yo recuerdo aquella época y fue una pasada, porque estos dos allí nos contaban historias, nos llegaban, no había todo esto de ya, claro, estos móviles con WhatsApp, donde te comentaban la historia por chats y tal, nos enterábamos de vez en cuando que escribían o que llamaban, que mandaban mails. Pero bueno, no estaba toda esa inmediatez que hay ahora. Oye, para un teenager como tú, Chechu, la Isla de Man era muy importante. Luego has tenido esa oportunidad de llegar al Mundial de MotoGP. Esa unión Isla de Man MotoGP, ¿tú la has vivido de forma especial con ciertos pilotos? Yo a mí la verdad es que la Isla de Man es un sitio al que me encantaría ir. O sea, vivir el TT una vez en la vida creo que también para nosotros, para gente aficionados, sí, es una cosa que la verdad es que merece mucho la pena y yo creo que hay que hacer. Yo creo que, claro, la Isla de Man vivió desde, bueno, se ha comentado ya, es la carrera más antigua, fue durante mucho tiempo la carrera más prestigiosa, era un poco el GP de Mónaco que tenía el Mundial de Motociclismo, fue la primera carrera que inauguró el Mundial en el 49, ya te digo, y vivió una época muy dorada, pues yo creo que hasta los años 70, que fue cuando pues empezaron los boicots de pilotos que no querían ir a correr allí en la Man, la peligrosidad, evidentemente, y al final la isla o el TT cayó por su propio peso en el Mundial. Pero supo mantenerse, supo tener ese reducto de carrera anacrónica para pilotos, sobre todo locales, y al final yo creo que ha sabido tener su sitio en el motociclismo, tiene mucho prestigio, y ha habido muchos pilotos que, sobre todo en la actualidad, no han competido, evidentemente, pero que han asistido. Yo recuerdo, ha estado allí Valentino Rossi, Jorge Lorenzo hizo una vuelta también allí en la Isla de Man, él mismo lo dijo, dice, bueno, yo aquí, o sea, ni he tocado la rodilla en ningún momento que he hecho una vuelta porque entendía la peligrosidad. Creo que también el maestro Ángel Nieto asistió en ese día. Rossi estuvo con Giacomo Agostini, el mismo día compartieron la vuelta al circuito. Valentino. Agostini, una de las grandes leyendas, porque el TT ha dado leyendas por sí solas. Es verdad que las primeras leyendas son leyendas que también son del motociclismo, como Hailwood, como Agostini, pero luego lo que ha creado sobre todo es unas leyendas propias, los Dunlop, McGuinness, Hutchinson, que son leyendas propias de la isla. Y yo creo que allí, vosotros lo sabéis mejor, en las islas, en Gran Bretaña y en Irlanda, son auténticas estrellas del rock, ¿no? Total. Y luego también hay una historia muy bonita de la isla de esa época que has contado, Chechu, que es el retorno de Hailwood, ¿no, Pepe? Que yo eso también era pequeño, Pepe era más mayor ahí cuando Hailwood volvió al TT, que llevaba retirado unos años. Ya tenía nietos yo, no te fastidia. Mike the Bike Hailwood. Dicen en la historia de la isla, en un ranking que salió, que Joe Dunlop, John McGuinness, por ese orden, y Mike the Bike Hailwood fueron los 3 mejores, detrás Phil Reed, y luego, bueno, aparece Guy Martin y otros, pero... No lo sé. A mí, desde luego, actualmente el que más me impresiona es Dunlop. O sea, porque a Dunlop lo vimos nacer casi nosotros. Dunlop, el que es el sobrino del... Michael, es sobrino, ¿no? Michael, que es hijo de Robert, es hijo de Robert y hermano de, ¿cómo se llamaba? Que hermano de William, que se mató William hace 2 años. Y cuando estábamos en el Northwest, se mató su padre, Robert, se salió y claro, iba a toda velocidad, se salió del circuito y aunque no se pegó con nada, se mató. Y estaba corriendo en la misma categoría, el padre y el hijo, y bueno, el padre y los 2 hijos corrían en 2,5, porque se corría con motos todavía de 2,5 de Gran Premio de 250. Pues Robert se mató el jueves y nosotros estábamos ahí, eso lo vivimos en directo, ¿eh? Y Michael corrió el sábado y ganó la carrera de 2,5 el sábado, que fue, yo creo que uno de los momentos más emotivos de la época reciente de las carreras races. Y nosotros, la verdad es que lo hemos comentado después, decimos, es que Michael va a durar un telediario, porque es un tío que va, o sea, que dices, que va como loco, ¿no? Pero es que no se cae ni aunque lo empujen.
y el tío gana, 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 gana. La verdad es que para mí es sorprendente y sobre todo teniendo en cuenta que se ha matado su tío, que se ha matado tu padre, que se ha matado tu hermano. O sea, que dices, joder, y los tíos tienen ahí una mentalidad que es que esa mentalidad de los ingleses, que yo creo que nosotros no la tenemos, es lo que hace que gane siempre. O sea, esto es como que un torero japonés, pues, que nunca será una estrella, pues yo dudo mucho que haya alguien que no sea, que no tenga esa mentalidad, que no sea de ahí, que sea capaz de convertirse en una estrella, porque hay que estar metido en esa filosofía y en ese ambiente. Para vosotros, Joey Dunlop, con esas 26 victorias, 40 podios, los 78, si no recuerdo mal, TTs acabados, ¿es el mejor de la prueba también? ¿Lo compartís por delante de McGuinness o tenéis otras preferencias, Sergio y Pepe? Yo creo que, bueno, también tenemos una historia y que no nos da tiempo ya a contar. Hay que hacer hay que hacer un segundo capítulo de esto, chavales, porque da para mucho. Te da tiempo, sí. Tenemos dos amigos, en esa época hicimos amigos fotógrafos de la Isla de Man, que siguen siendo colegas ahora, y ellos también nos han transmitido mucho cómo lo vive la gente Manx, ¿no? Los tíos de allí. Y para todos, Joy es el rey de la montaña, se llama allí. Y además Joy lo que hizo fue ganar durante muchos años con motos muy diferentes. O sea, el tío era capaz de ganar en 125 y por la tarde subía en la moto, en la Honda, en la RC45 de Superbike, hecha como la del Mundial, y ganaba el tío la carrera también. Entonces, bueno, y fumando y emborrachándose día sí, día también. Sí, Pero, o sea, es una leyenda. y ganando con un carro de años encima, además. Efectivamente, porque las últimas carreras, que de hecho hubo un año que estuvieron Fogarty contra Hislop, que Hislop es un piloto muy, muy querido y muy rápido en Inglaterra, era muy rápido porque falleció, sí. Y Fogarty en esa época estaba arrancando y los dos fueron los únicos que consiguieron un poco tapar a Joey Dunlop en esa época, pero claro, eran como si Johnny Rea y Chas Davis y Bautista se van a correr ahora la Isla de Man, ¿no? Pero quitando a ellos que le eclipsaron, Joey fue capaz de ganar a una generación, a muchas generaciones de pilotos. Me gustaba mucho Steve Hislop, su casco morado así, blanco, y siempre motos muy blancas. Y bueno, un piloto que se te queda grabado también de la Isla de Man. Que comentaba que se ha tocado un poco la leyenda negra también del TT, ¿no? Al final, el TT casi siempre que salen los medios de comunicación generalista suele ser por noticias trágicas. Vosotros que lo habéis vivido desde allí, ¿se tiene esa sensación de que te estás jugando el pellejo cuando estás en la moto, en esa carretera? ¿O el cerebro desconecta, estáis pilotando la moto? Yo creo que estás tan concentrado en la conducción y el ambiente asume, como el riesgo está tan asumido, una vez estás dentro del paddock de la isla, es parte del juego, todo el mundo está luchando un poco contra el circuito y contra sí mismo, más que unos contra otros, quitando los tres primeros. Entonces, como que asumes y de alguna manera se diluye ese riesgo. Y luego en la moto estás tan concentrado que tú ves tu trazada, el rasante, el caballito, el salto, la puesta a punto. Te centras en muchas cosas que te hacen no olvidarte y desconectar, pero sí dejarlo, digamos, de un lado. Pero siempre tienes en la cabeza, o en muchos momentos tienes en la cabeza que tienes tu vida en riesgo, ¿no? Y que tienes que ser responsable, porque como dice Pepe, para ganar tienes que arriesgar tu vida. Entonces tienes que ser un piloto de ahí para decir, voy a ir a matarme o a ganar, ¿no? Nosotros tenemos otro enfoque, yo por lo menos, y Pepe entiendo que también, que vas ahí con, oye, quiero volver a casa de una pieza, como dicen ellos mismos también, ¿no? Sí, y yo creo que hay también dos situaciones. Es antes de estar en la moto y después de estar en la moto. Yo creo que el peor momento es cuando te subes a la moto y todavía no has arrancado y ves a la gente salir. Eso es cuando estás, joder. Una vez que estás en la moto, si estás pensando que te vas a matar, te vas a matar. Tú lo que tienes que estar es pendiente de lo que tienes que hacer, como en cualquier cosa, ¿no? Concentrarse. Supongo que como un trapecista, cuando veas a los otros volando, joder, como se te caiga este, se mata, ¿no? Pero una vez que estás ahí, solo estás enfocado a lo que tienes que hacer. ¿Pero vuelves con algún concepto cambiado de la vida o no? Sí. O en tu caso a peor era difícil. En todo caso, que te arreglases algo, Pepe. Hombre, yo tenía que volver a la redacción, que es mucho peor que matarse en la Isla de Man, ¿para qué nos vamos a engañar? Oye, ¿y alimentarse allí? ¿Habéis comido? ¿O vienes entre lo que sufres, las horas de moto, todo ese recorrido? ¿Hay tiempo para...? Ahí tengo que decir que el Pepito, que es un cocinitas, se le ocurraba, nos salvó la vida. Yo esa parte de la carrera, bueno, y muchas otras, pero esa se la debo a él, porque el tío por ahí se cocinaba, o que comíamos, ¿te acuerdas? Unas patatas fritas que eran el aperitivo. Comprábamos unas bolsas de 500 bolsitas de patatas fritas Harris de unos sabores infernales y nos las íbamos comiendo. Pero fíjate, me acuerdo una anécdota de comida, ¿no? Y es que no me acuerdo qué año fue, pero
habíamos acabado muy tarde de trabajar, evidentemente en la Isla de Man los restaurantes cierran muy pronto, y entonces no había nada, nada abierto y al final acabamos, solo teníamos para movernos la furgoneta y acabamos en un McDonald's o una hamburguesería de estas comprando en el McAuto, como se llame, pero ya hacía frío, estábamos ahí un poco incómodos. Y entonces nos íbamos a ir al paddock, pero bueno, paramos, digo, para estar comiendo ahí, paramos en medio de lo que sería la recta del circuito y estábamos dentro de la furgoneta comiendo Sergio y yo 2 hamburguesas ahí, ¿no? Y entonces había un piloto sueco que era un tío que debía manejar, porque el tío, recuerdo que tenía un Porsche, era un Mercedes deportivo, tal cual, estaba metido dentro del mismo equipo de McGuinness, del Paddies, pagando, o sea, el tío debía tener, no iba descalzo. Y entonces el tío estaba saliendo y nos vio, y entonces se quedó como, joder, estos pobrecillos, ¿no? Él tenía una caravana en el circuito, para estar ahí mientras se estaba haciendo las cosas. Después iba a un hotel o donde fue. Y entonces vino, nos llamó, pom, pom, pom. Es que, oye, joder, no sabía que estabais tan jodidos, que tenéis que estar en la furgoneta. Os dejo para que podáis dormir mi caravana. Muchas gracias, pero vamos, La que nos vamos solidaridad también del pero TT, que ¿no? para que te hagas una idea, el tío yo creo que era el que tenía más pasta de ahí, de privados, sí, con diferencia. Un abogado sueco, ¿no era, Sergio? Sí, ese tío también tenía una historia negra, pero ya no nos da para contar todas las historias de esa gente. Oye, dejadme preguntaros una cosa. Del circuito, ese histórico circuito de la montaña, que tiene muchos lugares icónicos, que hemos visto sobre todo mucha gente en fotos, ¿con cuál os quedaríais? Cada uno de los dos, ¿con qué parte del circuito os quedáis? Joder, ¿Una difícil. curva, un salto? Sergio. A mí hay dos sitios que me parecen como muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Son dos rasantes, que uno es no, joder, ya no me acuerdo, uno es en quinta y el otro es en sexta. Uno se llama Ballacray y entonces llegas, bueno, está como cuando llevas 9 minutos de circuito, un poco, digamos, el primer tercio, digamos, y es un salto que se hace como a 2:40, 2:50, pero es un salto bastante pronunciado, pero como vas muy rápido, saltas bastante, y ahí nos enseñaron que tenías que ser aerodinámico en el aire. Esto lo cuento siempre, pero es que me encanta esa historia, porque claro, si tú saltas como te viene, ¿no? Como saltaría Santi con su enduro. Ahí, como... Sí, ahí. Que tiene mérito como salta Santi, ¿eh? Allí detrás. Sí, claro. Coño, que yo no salto Oye, así. La Isla de Man ahora lo sigues contando, pero gran sitio de enduro, gran Y de sitio de trial. campeones del mundo como David Knight de la Isla de Man. Y no olvidéis que además os emplazaré a ti y a Pepe Urgaleta a igualar el récord de Doug Lampkin con su moto de trial, que se hizo todo el recorrido de la Isla de A Man una rueda. a una rueda. Joder. Debería ser el próximo reto de Pepe. El tuyo no, que te sale sobrado. No te creas, no, ese yo no me veo capacitado ya. Bueno, sí. Bueno, pues decía que ahí en el salto tienes que coger el depósito con las piernas bien y meter la cabeza en la moto, porque es para que no te entre aire y seas aerodinámico. Y el otro salto, que se llama Wagons and Horses, que es otro rasante, pero ahí llegas en sexta con la moto marcando 2:99. ¡Wow! Entonces tú vas arriba y es el rasante 2:99 y dices, joder, si cortas, pierdes, es lo que ha contado Pepe antes, si tú cortas un segundito, pierdes muchísimo tiempo, que tardas un montón de metros o 1 kilómetro en recuperar. Entonces tienes que aguantar. Entonces dices, joder, ¿no? Entonces dices, aguanto, en el aire dejas el gas un poco a la mitad y esos 2 rasantes me parece como que es una sensación y una cosa que no puedes hacer Es como si llegas a final de recta de Carmelo y hay un salto, ¿sabes? Todavía no, el año que corrimos peligrosamente. Claro. Y Pepe, ¿tú con qué parte del circuito te quedas? Mira, por la cara que tiene, está intentando recordarlo. No, a mí... No se Para acuerda mí- del circuito. A Va a mí decir hay el dos- Super 7, ya verás, ¿eh? Yo no me El acuerdo Super- ya. El A mí ha Nieto habido dos- Peluqui. Sí, A mí ha habido- hay Rafa dos- Pegaso en el Jarama. No, hay dos partes que me parecen que yo las partes peores. Pero Sergio es para mí lo peor del circuito, bueno, no sé, hay muchas cosas peores, pero el principio del circuito, o sea, una vez que vas Sí. haces la recta de meta donde está el cementerio a la izquierda, hay una gasolinera y hay una curva con una bajada y después otra curva a la derecha que empieza a subir. Ese trozo que vas a todo lo que da
lo Es que a da tope. la moto, sí, es a tope constantemente, todo ciego, la parte de la gasolinera, me parece increíble, o sea, es algo terrorífico. Después hay otro trozo que me hace gracia, por decirlo de alguna manera, y es que es la entrada al pueblo de arriba del todo de la isla, que se llama Ramsey, porque lo mismo, vas hilando curvas desde muchos kilómetros atrás. Primero hay una zona que tiene el asfalto muy rugoso, después se queda liso, y después es una recta larga que llega al ayuntamiento de la ciudad, que es una curva de segunda, una curva lenta, ¿no? Entonces la curva es a la izquierda y tú te vas pegando a la derecha a toda velocidad para frenar. Y tienes al público a 1 metro, porque hay una valla metálica y está la gente. Entonces tú vas y vas escuchando el ruido de la gente pasar, que es como... Entonces, según va frenando, el ruido va cambiando la frecuencia. Va... Hasta que ya las personas van más despacio y entonces entras, ¿no? Y entonces dices, esto es increíble, ¿no? A mí esa zona no me mola nada porque casi me mato ahí cuando se me rompió el aceite el último año, que se me empezó a llenar la moto de aceite. En esa curva entré y ya deslizó la moto y dije, coño, ¿cómo has deslizado aquí? Tampoco he frenado tan fuerte porque te vas reservando, ¿no? Y se me cruzó la moto y 2 curvas después paré y estaba todo lleno de aceite, la bota, la rueda, así que dije... Ese día que lo que decía Santi, ese sí que cambió mi percepción de... Dije, ya he gastado demasiadas vidas aquí, me voy para casa. ¿Cuántos TTs hiciste? Ese era el tercero. 3, ¿no hiciste? Sí. 3 TTs, ¿eh? Y ahí dijiste, yo recuerdo, consumido. Yo recuerdo que la segunda vuelta o la tercera, no recuerdo, no me acuerdo, iba y de repente vi el símbolo de un bar que hay ahí y dije, Bala Crime. Y entonces ahí hay un... O Bala, ¿cómo es? Bala. No es Bala Bridge, era Bala Bridge. Bala Bridge. Y entonces llegaba en cuarta, pues el salto este que todo el mundo que está ahí y que tienes que hacer a cero, claro. Llegué y digo, me mataré, porque claro, ya no me daba tiempo a frenar. Entonces llegué al salto y hice como Santi con el motocross. O sea, di un salto que vi delante de mi cara había un balcón. Digo, bueno, la gente que estaba haciendo cosas se cayó. Dije, este se mata, claro. Yo que soy el mejor en el salto. Claro, caí al suelo, se rompió la silleta de la moto del golpe, casi me meto en la tienda y conseguí salir. Dije, empezamos bien la aventura. Mira, es que hay unas fotos buenísimas porque luego muchas tardes teníamos que reparar con fibra en los asientos porque de la vibración y de eso se joden. Y bueno, el Pepito con esos saltos que hace a lo loco, pues lo rompía todavía más. Mira, es que no sé si va a ver, porque yo creo que esa historia que ha contado la refleja esta foto. Mira él que está como rezando, ¿no ves? Sí. Ese es el colín roto y él está rezando para que lo peguemos con la fibra. Tremendo. Era que yo sé, el otro que sale en la foto es mi sobrino Pablo, que acababa de cumplir 18 años y timé a mi familia y dije que si viniese a Inglaterra, que era como Oxford, vamos, que iba a aprender inglés todo lo que podía y más. Y imagínate lo que aprendió el chaval con nosotros, ¿no? Porque se aprenden muchos oficios, ¿no? Sí. Sí, porque claro, al final las motos en todo ese año nos las hacíamos nosotros. Tampoco era que hubiese que currar muchísimo, pero es verdad que había tardes que sacábamos el amortiguador para llevar a cambiar los muelles, las horquillas, cambiaba ruedas no me acuerdo cuánto era, cada 2 o 3 días, pero la cadena, los desarrollos, todo cada tarde currábamos 2 o 3 horas en nuestras motos en la carpita ahí. Así que aprendía bueno, perdón, de todo. Currábamos en la moto de Sergio, que se volvía loco con las suspensiones preguntando a todo el mundo qué patatín, qué patatán, no sé qué, se volvía loco, ¿qué vamos a hacer? Rompimos las horquillas, las cambiamos 65 veces, los amortiguadores, patatín, patatón. Y el segundo año, cuando fuimos a la isla de Man, como el motor suyo, que era un motor de carreras, no podía hacer muchos kilómetros, le dije, pues coge mi moto, que veníamos del Norwest, si no recuerdo mal, y hace las primeras vueltas con para adaptarte un poco al circuito, ¿no? Mis suspensiones, que las había cogido, las había dejado como el primer día como considerado oportuno y ahí se habían quedado, ¿no? Se cogió él mis suspensiones y cuando paró tuvimos que coger mis suspensiones y ponerlas en su moto tal y como estaban. Oye, Pepe, contabas también que tu familia nunca supo realmente lo que fuiste a hacer al TT. No, eso mis hijos eran
en aquella época eran todavía, eran muy pequeños y no tenían ninguna necesidad y ya mi mujer sabía tal cual, pero vamos, no, era mejor no decirlo. ¿Y siguen sin saberlo? Yo creo que sí. Que sí. Igual se pasan ahora por ahí detrás y empiezan Ahora a se asoma su preguntar. mujer. Ahí es que eres un retrasado. Ya sabía yo que no tenías que haber ido a ningún lado. No, ha habido muchas cosas, pero bueno, al final hay que... Por Si mucho no que lo te ves- cuenten, si no estás ahí... No lo vives. Pues No, hay que no, vivirlo, no. Santi, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Es una cosa de los sitios donde todavía quedan muchos donde ir. Y Pero seguro el que allí, TT, por cierto, ¿allí hay hospitalities o no? En la isla de Man. Sí, ahora ha ido evolucionando bastante y hay dos. Hay una zona VIP grande, que es un hospitality muy grande, y luego los equipos tienen, los 4 o 5 equipos punteros tienen hospitality, no como en MotoGP, pero sí, bastante bien. O sea De que todas maneras, a los ingleses lo que les gusta en las carreras, ¿qué es, Sergio? cerveza. Beber cerveza. Pintas y pintas. A Eso lo es. loco, sí. Bueno, no sé, Chechu, igual podemos ir a esos hospitalities de la isla de Man. De momento hemos estado hoy en el hospitality de motociclismo, donde cervezas no hemos tenido, pero sí que hemos departido en torno a ese buenos recuerdos, sí. grandes recuerdos y grandes momentos en nuestro hospitality. Iremos a esa isla de Man, Chechu, yo lo tengo marcado, así que iremos, lo descubriremos. Yo ya te digo, A ser posible sin Sergio ni Pepe, porque veo que nos van... No aportan mucho. No. Yo tengo que decir que iré, eso digo yo, Santi, queda pendiente, y que estos dos que tengo ahí al lado, la verdad es que en aquellos años se ganaron para mí, o sea, no te iba a decir mi respeto, pero es verdad que a Pepe, que era mi Que no lo director, hemos conseguido. le respeté más, y a Sergio yo he vivido con Sergio, cuando hemos hecho el CEB, yo creo que fue en un circuito de CEB, he vivido como dos personas que había al lado, dos aficionados, comentaban así, le decía uno al otro al oído, señalando a Sergio, dice, mira, ese ha corrido en el TT. O sea, que yo creo que Sergio ha sido también muy leyenda, o su gran parte de su leyenda de motos la tiene por haber corrido ahí en el TT. Bueno, pues hemos departido este hospitality. Bienvenido, Sergio, el primero de muchos, por supuesto. Esta es tu casa, este es tu punto de encuentro. Estás en motociclismo siempre, así que habrá más oportunidades de que nos cuentes todas tus grandes historias. Sergio Romero, muchas gracias. Muchas gracias, Santi, y bueno, un placer. Ya sabéis que para mí siempre me siento en casa con vosotros y a ver si me llamáis para cualquier otro evento de este tipo. Nos queda pendiente saber si arranca esa moto y si funciona, pero otro día lo desvelamos. Esta es la siguiente entrega. No metemos a la bicha que empezará con que si ese motor lo cogí para hacer no sé qué y bla, bla. Es que hay tantas, nos hemos dejado mucho. Otra historia. Pepe, nos vemos en este hospitality, que es nuestro hospitality de motociclismo. Nos encontramos otra semana más. Descansa, después de todo esto, de Isla de Man. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Y Chechu, pues nos queda pendiente ir a la Isla de Man. A Nos todos queda vosotros, pendiente. seguirnos, motociclismo.es y también a través del canal de YouTube. Y por supuesto, si no tenéis ese especial del año que vivimos peligrosamente, podéis buscarlo, ese que enseña Chechu, y sabréis mucho más de nosotros. Aquí está vuestro punto de encuentro, Hospitality Motociclismo. Os esperamos. Hasta luego. Quedaos en casa. Chao.